¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenido a otra edición de Las Cosas por su Nombre. Gracias por dejarnos entrar en su hogar. Vamos a estar una hora hablando de cosas que seguramente le van a interesar y mucho. Siempre nuestro anclaje tiene que ser con algo local, con una persona local, con alguien de aquí, de nuestra ciudad, y temas que van a ser de su interés, que desee acompañándonos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Mario Morazán, un reconocido escultor que ha tenido a lo largo de su vida distintas actividades y que hace poco tiempo ha sido reconocido por la Universidad de Concepción del Uruguay en ese ciclo que hace la UCU, que se lo conoce como Nombres Propios, repasando un poco la historia de Mario como escultor y un poco la historia de su vida. Pero el interés de hablar con Mario es hablar de la escultura y el cuidado de la escultura en el espacio público, en una ciudad como nuestra, que es una ciudad histórica. ¿Qué pasa con los monumentos públicos? ¿Qué pasa con la escultura en el espacio público? Sabemos que él es un especialista en el tema, que está ocupado y preocupado para que la escultura en el espacio público sea cuidada y tratada por manos expertas. Así que una de las cosas que vamos a hablar con él. Y el otro tema es que, hablando fuera de cámara, digamos, y cruzándonos en la vida con Mario, descubro de cuánto sabe sobre la cultura maya. Y realmente tuve una charla una tarde con él que me interesó muchísimo sobre todo lo que sabe y sobre lo que nosotros todavía podemos descubrir de esta generación, digamos, que tanto ha dejado en la enseñanza y que nosotros poco sabemos. Así que vamos a hablar con él hasta de los signos, porque realmente me llamó mucho la atención cuando empezamos a hablar con él estas cuestiones. Así que se queda con nosotros, lo podemos hacer este programa porque hay firmas que nos auspician, las presentamos y ya hablamos con Mario enseguida. Bueno, ya se ha incorporado a quien anunciábamos en la presentación del programa. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Buenas noches y muchas gracias. No, al contrario, el gusto es poder conversar contigo, un hombre de Concepción del Uruguay que hoy se lo identifica con la escultura, con lo que tiene que ver con la cerámica, con tus fotografías, tus videos y un poco repaso de tu historia, ¿no? Sí, sí. Mucha gente te identifica todavía de tu época de video-imagen, digamos, ¿no? ¿Fue muy joven cuando vos empezaste en esas cuestiones? No, muy joven no, pero estuve el tiempo que duró el canal, o sea, casi 10 años. Uh-huh. Todo el proceso Todo de el proceso video-imagen. desde que llegaron acá y empecé pintando paredes adentro hasta que empezaron a llegar los equipos y... Hoy prácticamente diríamos que el archivo de video-imagen casi no es que lo vas a tener completo, pero muchas cosas las tenés vos. Sí, yo me encargué de hacer copias de lo que me interesaba, o sea, casi todo cultural lo que tengo. Uh-huh. O sea, de deporte no tengo, alguna que otra cosita por ahí de política tengo, pero más que nada cultural tengo bastante material. Claro, es una pena, digamos, que no se haya guardado, ¿no? Todo ese material Claro, sí, sí. Que no se acostumbraba, me parece. No se acostumbraba porque aparte se regrababan los cassettes. Claro. Así que mucho del material que yo recuperé copiado, tal vez al día siguiente se salía a hacer nota y se borraba ya lo que... se perdía ese crudo, sí. digamos. Sí, el cassette se cambiaba cuando ya tenía rayas. Sí, claro, ya no daba más, ya, digamos, sí. No se podía grabar más. Mario, inclusive se ve que en YouTube vos tenés una propia... sí, link. tengo lo que llaman un canal... Uh-huh. Donde estoy digitalizando algo de ese material y estoy subiendo. ¿Dónde y cómo se te ubica en YouTube? No, con mi nombre y apellido aparecen. Ahí te aparecen. Sí, van a ver cosas interesantes a través del tiempo. O sea, gente
Que era muy joven, que era que muy tenía joven, pelo, como vos decías. claro, vos. sí. Claro. Incluso yo era ayudante de Guinea en esa época, porque nunca dejé de hacer escultura. O sea. Siempre estuviste en escultura. Sí, 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 siempre. Sí. De Lo joven, que pasa digamos. es que durante mi época del canal perdí. Hubo un impasse, digamos. Sí, Ahí. sí, sí. Le dedicaba muy poco tiempo. Sí. Pero digamos que vos desde tu adolescencia te dedicaste siempre a eso, hiciste eso. Siempre me dediqué a eso, lógicamente alternando incluso con la docencia, con el canal. Después que dejé el canal, cuando me avisan de que el canal cerraba en el año 94, tomé la decisión que, con la indemnización que me dieron en ese momento, armar el taller a full, ¿no? Compraste herramientas. Compré herramientas, todo herramientas, Son esos motosierra. momentos bisagras que uno tiene en la vida porque vos Sí. hay una familia, hijos Sí, atrás sí. y vos decís me voy a dedicar a esto y hay que jugársela, ¿no? Hay que saltar al vacío, digamos. Sí, Ahí. sí, sí, aparte sin saber... o sea, yo cuando cierra el canal me encuentro con 40 años, pues en el año 94, y quedó me quedó la idea de salir a buscar otro trabajo, ¿no? Si lo que realmente me siento a Feliz, gusto, claro. feliz, es haciendo la escultura, y me tiro a la pileta. Claro. Y en el año 95 gané el Salón Provincial por primera vez, lo que tiene muy bueno nuestro Salón Provincial es que si bien los montos en ese momento de los premios eran bastante pequeños, permite una pensión al mérito artístico que uno a partir de los 50 años empieza a cobrar una cuota en reconocimiento y para poder seguir trabajando de eso. Bueno. O sea que al vos ganar un salón, en Sí. este caso provincial, es como que te queda una especie de pensión después de los Una 50. pensión o sea, es una pensión al mérito artístico que es vitalicia y bueno, Mirá vos, qué termina bueno. con... Y te termina ayudando económicamente, digamos. Claro, en realidad siempre estuvo pensado para ayudar a que uno siga trabajando. Claro. No ha sido el caso de mucha gente que lo tomó realmente como una jubilación y después ha hecho muy poco, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa si vos ganás más salones? No, todos tienen esa característica. No, el Salón Nacional sí. El Salón Nacional sí. Sí, sí. Y el Salón Manuel Belgrano, que es el municipal de Buenos Aires, también. Te dan esa pensión lo que pasa es que vitalicia. el Nacional tiene una pensión bastante más alta, pero a partir de los 60. Sí. ¿Cómo ves el tema de la escultura aquí en Concepción del Uruguay? Porque se ve que vos sos un hombre preocupado por el mantenimiento, la agresión, el vandalismo que hoy hay por hoy en las esculturas, monumentos, digamos. Sí, o sea, yo empecé a trabajar en el año 92 con el tema de la escultura pública. En el año 99 yo presenté un proyecto en lo que era el Planur. En Intendencia de Laurito, 99, no. Ganó en el 99 él. En el año 1999 ganó Laurito la Intendencia. Claro, yo no recuerdo el Planur, o fue anterior, porque creo que estaba... Bermúdez. No, anterior entonces fue. Ajá. Entonces tiene que haber sido... Creo que la intendencia la primera intendencia después de la democracia tiene que haber sido. Ajá, sí, sí. Ajá. Sí. ¿Y qué presentaste? ¿Un proyecto de qué? Un proyecto sobre la escultura pública. ¿Y qué significaba? En el Planur. Era mi parecer de lo que había que hacer en escultura pública, más que nada haciendo hincapié, ¿no es cierto?, en que el espacio es un espacio mantenido por los contribuyentes, o sea que no es un espacio de una intendencia de turno. Claro. Y que lógicamente hay que tener en cuenta lo que es el entorno, hay que tener una cantidad de factores. El entorno es fundamental,
y lo legislativo también. Ujú. En cuanto a lo que es legislaciones y demás, hay zonas muy oscuras. Hay baches. Sí, 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 sí. Y cuando vos te referís al entorno de la escultura, ¿a qué te referís? El entorno es que a la escultura uno la tiene que ver con lo que es su entorno. O sea, si hay árboles, edificios, si hay circulación de autos, si no va a molestar la visión del que viene en un auto, Ujú. El acceso que va a tener el público a ver esa obra, si eso es lo que tiene que ver con el entorno. Después está, lógicamente, por qué, cómo se homenajea La fundamentación la fundamentación de esa escultura. esa escultura o de esa intervención en el espacio público. Ujú. ¿No es cierto? De que no se haga antojadizamente una cosa porque sí. No, digamos. porque generalmente cuando alguien quiere homenajear a alguien, lo primero que piensa es en hacer un busto, algo. O sea, Sí. y hay muchas maneras de poder hacer el homenaje a alguien. Ujú. O sea, desde escribir un libro hasta incluso hasta componer una pieza musical. Tal cual. Sí, sí. Eh, Sí, de verdad. pero no todo tiene que ser un busto del fulano. claro, de turno. y fundamentalmente con el tema de la escultura pública pasa eso. O sea, quieren poner un busto y tratar de ponerlo en el lugar que sea más visible, más convocante y qué sé yo, el caso de Plaza Ramírez, por ejemplo, que es un lugar histórico nacional. Ujú. Si no estuviera protegido como lugar histórico nacional, seguramente tendríamos el triple de las esculturas que hay. Porque no se puede poner así. No se puede poner, antojadizamente. incluso el último busto, el de Raúl Alfonsín, fue puesto inconsulto. O sea, no se consultó ni se hicieron los trámites que hay que hacer ¿Y con quién es el que debe autorizar ahí para poner la eso? Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos. Porque la Plaza Ramírez es superintendencia de la Comisión Nacional. Ah, mirá vos. Ahora viste que había líos porque sacaron los bancos. Digo que Sí, sí. los recuperaron, van a volver a poner los Sí, bancos. en realidad, o sea, está protegido por una ley que es la 12.665, que dice que no se puede intervenir bajo ningún punto de vista, o sea, modificar. Incluso ahora hay una coordinadora de jardines patrimoniales y demás, o sea que hasta lo que tiene que ver con los jardines y las especies y demás También hay que interviene. consultarlo, sí, sí. Mirá vos. La Plaza Columna, como nosotros conocemos, ¿eso es un lugar protegido No, también? no, ¿o yo entregué documentación y demás porque me parecía que es una plaza que estaría muy bueno lograr de que se la nombre lugar histórico nacional. Porque tiene componentes muy interesantes, o sea, es el primer monumento a la Constitución del 53, por ejemplo, Ujú. en la columna. En el libro de la histórica, o sea, se pueden ver fotografías incluso que al principio del siglo estuvo abandonada, cercada, con malezas y demás. O sea que hay un anclaje histórico que vos creés que puede ser un buen fundamento como para que Sí, sea reconocida, sí. digamos. Pero lógicamente como siempre lo que es la escultura pública, lo que es patrimonial y demás, tiene una carga ideológica muy grande. El caso, qué sé yo, supongo que el caso de la Plaza Constitución pesó mucho el hecho de que haya sido López Jordán el autor de ese proyecto, ¿no? Ah, vos decís que tiene que ver eso. Y yo supongo que tiene que ver, o sea, porque por todo lo que tiene que ver la historia. ¿Y se mantiene, crees, hoy eso del jordanismo? No, se ha ido perdiendo, pero lo que pasa es que no, por eso te decía, yo creo que presentando buena fundamentación en la comisión y demás, se puede lograr de que sea un lugar histórico nacional. Soy de los que cuando era gurí, esa Sí. plaza, la Plaza Columna, la Sí. Constitución, había una fuente de agua, no estaban los bustos. Claro, ¿te duró acordás? muy poco la fuente de agua. Ujú. Sacaron la fuente, incluso es muy rica la historia de la Plaza Constitución.
y es muy rica la historia del Rincón de los Poetas. Claro. Que nació con un proyecto que se llamaba Jardín de los Poetas primero, iba a estar en Plaza Ramírez, y cuando fue declarado lugar histórico nacional en el año 56 se desistió de ponerlos en Plaza Ramírez y se los iba a instalar, según una ordenanza que hay, en el libro está todo documentado, en lo que es el Parquecito de la Loba. Ahí va a estar el Rincón de los Poetas. Ah, mira. Después, finalmente, en la intendencia del profesor Gregori se los inauguró en el año 71 ahí en el... Mario, y a tu criterio, ¿hay algún lugar en el país en donde vos consideres que es el lugar ideal o que se acerque a tu idea de cómo debería ser? Porque el cuidar los monumentos públicos, Sí. la escultura pública y el espacio público tal como vos tenés la idea, hace inclusive a que una ciudad sea estéticamente bella, que turísticamente sea Y sea atractiva. Resistencia, creo que Chaco es un ejemplo de lo que es la escultura, ¿no? Chaco. Sí, por eso es la capital de las esculturas. Pero porque hay una política adecuada. Sí, hay una política. ¿Y eso qué es caro? Que el resto no. Sí, en el caso de Chaco hay mucho dinero de por medio en las bienales que se hacen, que son internacionales. Pero y volviendo a lo que es la escultura pública, yo te decía, esto del Rincón de los Poetas, yo presenté ya hace más de un año también un proyecto para que esté completo como tendría que estar. O sea, están faltando 2 bustos ahí. Uno lo encontré en Buenos Aires, en el momento que yo lo encontré, estaba en un depósito que en la Casa Ferraro, que es un anexo del Museo Perlotti. ¿Cómo que faltan 2 bustos? Faltan 2 bustos. El de Victoriano Monte, que quedó en Plaza Ramírez, originalmente era del Rincón de los Poetas. La ordenanza contemplaba la ubicación de un 9º busto que era para un poeta merecedor, o sea, post-mortem, de ese lugar. Como uno de los autores intelectuales del Rincón de los Poetas era Delio Paniza, había fallecido, se lo propone y se decide encargar el busto del doctor Paniza al escultor Perlotti. El escultor Perlotti lo hizo, la municipalidad nunca se hizo cargo de retirarlo. En el año 66, cuando muere Perlotti, la viuda dona todo lo que había dentro del taller a la ciudad de Buenos Aires, y dentro de esa donación cae el busto de Delio Paniza. Que está inventariado y es patrimonio de... Sí, ahora no te lo dan más, olvídate. Claro, pero lo que yo logré es que hicieran a muy bajo costo una copia, o sea, una reproducción de ese busto, para traerlo y ponerlo en el... Donde corresponde. Pero bueno, quedó el proyecto ahí. Otra cosa interesante que tiene esa plaza, disculpame, sí. Hugo, es que encontré documentación de una escultura que iba a estar arriba del capitel de la columna, ¿no? Y en los libros copiadores, por ejemplo, ¿qué iba a haber ahí? No dice específicamente qué era lo que iba a haber, y en una charla que yo estuve con Gelo Mazzarello, que tiene una colección formidable de fotografía, y me dice, ¿vos sabés que cuando yo iba al colegio una vez el profesor Macchi nos mostró una carta que decía de que iba a haber ahí? Y bueno, fui, y en los libros, exactamente en los libros copiadores del Palacio San José hay 2 cartas que hacen mención y que incluso se pagaron 10.000 francos por esa escultura. Mirá vos.
que nunca llegó a la ciudad. Mario, a tu criterio, ¿la ciudad debería tener más monumentos, más esculturas, más distribuidas para la ciudad o si está bien así? No, siempre es bueno la escultura porque revaloriza incluso el espacio público. ¿Crees que el común de la gente lo aprecia, lo sabe a eso, lo valora? No, yo creo que por una cuestión de que pasa todos los días o demás, incluso no le presta mucha atención. En Paraná, por ejemplo, bueno, yo estuve hasta el año pasado, me convocó la empresa de Raúl González que se llama Restauro, que es el mismo artista plástico que pintó la basílica, los murales. Como él no es escultor y sabía de que yo estaba trabajando en una fundición en Buenos Aires y demás, me convocó justamente para la restauración porque ganó un proyecto que había 14 monumentos para restaurar en Buenos Aires. Bueno, los monumentos que eran de bronce, yo fui el encargado de trabajar las pátinas y conservar las pátinas originales. Porque, como pasa siempre, incluso muchos, está pasando hoy está pasando en Concepción del Uruguay. O sea, yo tengo hecha toda una tipología, o sea, que doy en las charlas que doy sobre escultura pública, sobre vandalismo. ¿Sí? Lo que es un vandalismo común, el grafitero, ¿no es cierto? Un vandalismo que roban bronces y demás, casos de... Que te roban las placas y eso. No, y ha llegado casos, qué sé yo, el jaguareté mellizo del que yo restauré en Paraná, le robaron la cabeza y la cola en el Parque Chacabuco en Buenos Aires, con una sierra. Qué bárbaro. Claro, y dentro de esa tipología, bueno, también tengo un tipo de vandalismo que es el ideológico, que no tiene que ver con los anteriores. Vandalismo ideológico. Sí, que se da en personajes que han despertado grandes amores y grandes odios. Ah, claro. O sea, el rechazo hacia la figura. De ese monumento, claro, de esa escultura. Por eso el monumento más atacado de Buenos Aires es Sarmiento. O sea, el monumento de Sarmiento ha sido tantas veces vandalizado, pero hay una carga... ¿Por una cuestión ideológica, decís vos, sí, o por el vandalismo? Sí, ideológica, porque lo que es esa zona de Palermo está cargada ideológicamente, o sea, porque cada momento histórico ha tratado de marcar, ¿no es cierto? Sí, claro, un pensamiento. Entonces, todo lo que era Palermo era la quinta de Rosas, ¿no es cierto? Y vos fijate, hoy los lagos de Palermo, que eran parte de lo que era la quinta de Rosas y demás, se llama 3 de febrero, o sea, que es la batalla de Casetas. Sí. Y tenés que Sarmiento deja expresamente dicho donde quería, si alguna vez había un monumento donde iba a estar, y está puesto donde estaba la casa de Rosa. Él lo pidió ahí. Claro, lo pidió ahí, y no solo eso, sino que a 300 metros está el otro. O sea, en un trayecto de 300 metros tiene dos monumentos. O sea que de Sarmiento. hasta en la posteridad ha quedado esos enfrentamientos políticos e ideológicos que hoy entonces se mantienen sí, siempre en vilo, y se lo demuestra con este vandalismo. Y vos fijate, en 1910, cuando se inaugura el monumento de Sarmiento, que era la intendencia de Burris, tienen que inaugurarlo con la policía rodeándolo. Qué bárbaro. Porque estaban los rosistas que lo querían voltear. Después había otro grupo que decían de que ese no era Sarmiento, que es una obra de Rodin, porque Rodin tiene esa impronta, ¿no?, de captar la personalidad del personaje. Del personaje.
A ver, repaso, entonces, está el vandalismo del graffiti, Sí. el vandalismo, me dijiste, ideológico, y... Sí, no, el que yo te decía de el que roban el bronce y demás, o sea que eso sí, ya es un delito. el ladrón. Sí, y otro que es el que yo llamo el vandalismo legalizado, que es el que realizan las municipalidades. ¿Cuál es ese? ¿Cómo es ese? Bueno, acá por ejemplo, fíjate, hace muy poco, un busto, una cabeza maravillosa de bronce como es la de Artiga, hecha por un escultor tremendo que es Edmundo Prati, uruguayo. Te estoy hablando de un bronce, está pintado, ¿sabés lo que es? Pintado arriba del bronce. Y eso lo hizo la municipalidad. Claro, y vos ves el busto de Wenceslao Gadea pintado, o sea, un bronce maravilloso como era el de Correa Morales estaba pintado con esmalte sintético verde en la Plaza Ramírez. Claro, cuando en realidad debería mantenerse el material original. Pero la pátina original, la pátina original. El Rincón de los Poetas los limpiaron a los bustos, pero vos fíjate, el de Victoriano Montes está negro. Y se debe a que en un determinado momento se lo lava con jabón, con detergente, a un mármol de Carrara, y lo que estás haciendo es atacarlo. O sea, en vez de limpiarlo, lo estás deteriorando. A ver, yo tengo un mármol en mi casa, lo peor que puedo hacer es querer limpiarlo con detergente. Con detergente, con jabón y detergente. O sea, él lo ataca. ¿Con qué lo limpio? Y hay distintas fórmulas para atacar. O sea, desde bicarbonato, que se le pasa con agua oxigenada. Depende del estado y si tiene verdín, y cómo está atacado el es importante lo que decís, porque evidentemente esto demuestra una falta de política por parte de las autoridades de turno de hacer lo que corresponda con la escultura. Entonces, claro, ¿cómo yo siempre digo, o sea, de que cuando los concejales o demás aprueban algo, yo creo que tienen que informarse antes, porque lógicamente si vos a mí me preguntás de aviones, yo no voy a saber, ¿entendés? Pero acá hay mucha gente que sabe, como en el caso lo que tuyo. tienen que hacer es tratar, no para que me den trabajo a mí, pero tiene que haber otra gente, se puede consultar. De última, de asesoramiento, digamos. Pero de última buscar en internet cómo se limpia. Claro, claro, tan simple como es. No es cierto, pero... Sí, claro, bueno, ojalá que sea escuchada, digamos, esta. Sí. Pero este reclamo lo venís haciendo desde hace rato, entonces vos. Muchísimo. Es una lucha constante que estás teniendo. Claro, yo empecé, por eso te decía que empecé en el año 92 a trabajar con el tema, preocupado cuando, vos fíjate que en un año, en 3 meses se inauguraron 4 monumentos con Ciudad Uruguay. Por ejemplo, ¿y eso que está mal, está bien? No, pero aparte sin ningún tipo de explicación, por ejemplo, el monumento a las manos. El monumento a las manos, claro. Que uno lo conoce como a las manos, que es el monumento al canto republicano, es el nombre real. ¿Sí? Cuando yo hice la carta esa, mucha gente me decía de que yo hablaba desde el resentimiento, porque si me lo hubieran dado a mí... ¿Qué habías escrito vos en la carta? De que estaba mal como se estaban haciendo las cosas. O sea, primero, o sea, que nadie se enteraba, o sea, vos te enterabas de que estaba el monumento cuando ya lo habían plantado, o ya lo estaban haciendo. Y los pasos deberían ser informar a la comunidad de qué es lo que se va a hacer. Sí, yo digo, o sea, lo ideal sería un concurso público, pero cuando se hace una contratación directa, por lo menos yo creo que hay que informarlo antes. Y por lo menos para que la gente conozca el proyecto. ¿Estás trabajando en alguna escultura ahora, Mario? Sí, estoy restaurando ya lo terminé, hay que emplazarlo el busto del presbítero Saninetti, que va a estar en Plaza San Martín. Era el busto que estaba en el atrio de la basílica cuando se remodeló. Cuando se remodeló, que vino la gente de la Comisión Nacional
es Monumento Histórico Nacional, no figuraba ese busto dentro de la aprobación de la declaratoria y se lo hicieron sacar. Mira. Entonces, entonces ¿iba a parar a la basura? el Círculo Católico creo que con muy buen, o sea, el párroco y toda la gente, claro, lo recuperaron, presentaron notas, se aprobó por Consejo Deliberante, Obras Públicas hizo el diseño del pedestal y de la ubicación. Es como se tienen que hacer las cosas. Bien. ¿Me permitís? Vamos a una pausa. ¿Cómo no? En el otro bloque, ahí sí nos vamos a meter también en algo que sé que te apasiona mucho y que a nosotros nos intriga un montón, sobre lo que es la cultura maya, lo que es realmente hay cosas que me contaste que a mí me dejaron maravillado, pero lo hablamos después de la pausa. ¿Cómo ¿Sí? no? ¿Te Muchas parece? gracias. Quédese porque estamos hablando con Mario Morazán, ya dio su punto de vista y lo escuchó sobre lo que él opina sobre la escultura pública. Está bueno que lo escuchen, ¿no? Porque de última, si no lo hace él, que por lo menos pregunten antes de atacar algún monumento histórico, ese vandalismo legal, como le llama él. Pausa, ya volvemos y hablamos de los mayas, que yo creo que le va a interesar muchísimo. Sumamos nuevos espacios verdes. Transformamos completamente la Plaza Escolanié Libertet. Agregamos juegos modernos e inclusivos. Instalamos aparatos para gimnasia y arreglamos totalmente la pista de skate. Por eso cada vez más gente se acerca para disfrutarlas. Municipalidad de Concepción del Uruguay. Seguimos cumpliendo. Mi objetivo principal en la vida fue siempre la calidad. Para crecer hay que saber adaptarse. Uno tiene que estar comprometido en la sociedad en la que vive. Con Río Uruguay Seguros compartimos el mismo objetivo, ser los mejores siempre. Azul inmenso, naranja alegre, violeta efusivo. Tercén Colores, otro color, otra realidad. En Pinturería Uruguay y Pinturería Arcoiris encontrá toda la línea de productos Tersuave, San Martín 901 y 9 de julio 1350. Seguimos conversando con Mario Morazán, escultor, ceramista, que también se dedica a las cerámicas y muy lindas y muy buenas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo que a él le apasiona mucho y que a nosotros nos intriga mucho también, el tema de los mayas. ¿De cuándo hay antecedentes históricos? ¿Cuándo empiezan los mayas? ¿Desde cuándo empiezan a existir los mayas, Mario? No, o sea, el tema de la cultura maya es muy antigua. ¿Pero desde cuándo? Sí, para ubicarnos para en la tener historia. para tener una idea que Una por ahí la referencia. gente por ahí no tienen conocimiento, ¿no? Los mayas tenían una escritura tanto en papel como en piedra, lo que se conocen como las estelas mayas y los códices. En el año 930, ellos se produce ese colapso que abandonan los centros ceremoniales, dejan de escribir, o sea, ya no se hacen más pirámides, no se escribe más en las estelas, no se siguen escribiendo los códices, hasta después de posconquista que empiezan a salir a la luz algunos códices. ¿Por qué dejaron de escribir en el año 930? Hay muchas teorías sobre el colapso, pero cuando uno lee algunos textos antiguos que
que están escritos con caracteres latinos, o sea que son post-conquista, pero de códices anteriores. Traducidos. Claro. Lo más conocido es el texto quiché del Popol Vuh, que está considerado como la Biblia americana. Pero hay una serie de otros textos, hay 7 libros que se los conoce como el Chilam Balam, que cada uno tiene el nombre del lugar donde fue escrito. El más popular es el de Chumayel, por ejemplo. Y después hay otro sobre los anales del Bacaba, o sea, hay varios textos recopilados. El Popol Vuh se encontró en la iglesia de Santo Tomás en Chichicastenango, en Guatemala. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de estar ahí. Perdóname que voy metiendo postillas, pero entonces no se está seguro de por qué ese colapso que vos decís del año 930. Claro, yo lo que decía es que cuando uno lee los libros del Chilam Balam, por ejemplo, puede deducir de que el colapso fue político-religioso, ¿no es cierto? O sea, los mayas no eran un imperio, sino que eran ciudades-estado. Bien, ciudades-estado, perfecto. Pero vos me decís 930 después en la era cristiana. Claro, los españoles todavía faltaban 500 años que llegaran. Claro, pero podemos hablar de cientos de años sí, antes de la era cristiana, sí, digamos, de su conformación. Claro, o sea, del 300 para adelante es donde más hay datos. De todas maneras, el calendario maya, la era que terminó el 21 de diciembre del 2012, que era lo que se conoce como la quinta era o el quinto sol, había comenzado el 14 de agosto el 13 de agosto, perdón, del 3114 a.C. O sea, la era que terminó ahora. Del 2012, que decía que se acababa el mundo y todo lo demás. Sí. Eran... ¿Empezó 3.000 años antes de Cristo? Sí, esa era. El registro de esa era. O sea, esa era tiene un periodo entonces de 5.000 5.100 y algo, porque en realidad son los mayas tienen varios calendarios, 400 calendarios. Y años, por ejemplo, tenés, la era tiene 5.200 tunes. El tun es un año de 360 días, que está lógicamente, es un sincronismo matemático tan perfecto lo que es lo que se conoce como la cuenta larga, que ese calendario en realidad no mide estaciones, nada, o sea, y lo que está midiendo es un 360 grados, o sea, 360. Para el ciclo solar tienen un calendario que se llama HAP, que tiene 365 días, que es el tun más 5 días, porque en una circunferencia de 360 grados no podés meter 365 días. Claro. Y por eso que es espiralado ese calendario. ¿Cómo crees que ellos tenían ese conocimiento? El conocimiento astronómico, o sea, si vos vas a lo que es, por ejemplo, Chichén Itzá en la península de Yucatán, lo que se conoce como el Caracol, que es un observatorio, o sea, que tiene incluso la forma de un observatorio, tiene ventanitas donde mira y medían. Por ejemplo, son 4 los códices mayas que se salvaron de la quema en Yucatán. ¿Y lo quemaron quiénes? ¿Los españoles? Lo quemó Diego de Landa, un obispo, que era obispo en Yucatán. Cuando vos decís códices, son libros. Libros que se plegan. ¿Cuántos libros yo habría? tenía facímiles, no lo hubiera podido traer. Había cientos, pero se salvaron 4 de la quema. Cada uno de esos tiene un nombre que es el lugar donde están. El más conocido es y que es astronómico, el más completo,
es el Códice Dresde, que está en Dresde, Alemania. ¿Sí? Después está el trocortesiano, que es el de Madrid, se lo conoce como el Códice de Madrid. ¿Y qué es eso? ¿Son libros? Libros. ¿Y Y qué hay son en esos tratados libros? astronómicos. Son tratados astronómicos. O sea, se salvaron 4, así que andás a ver 4. qué habrían los otros Claro, cientos que quemaron. después el que está en la Biblioteca de París, el Códice París, es un códice que es más bien ritual. ¿Y por qué los tienen esos países? No sé cómo llegaron ahí. Y el único que está en América, que está en Nueva York, es el Grolier, que es de una colección privada. Que es un tratado de, o sea, lo que se conoce un calendario de Venus. ¿Sí? El Códice Dresde, que es el astronómico, tiene un calendario de martes, tiene un calendario de Venus, tiene cálculo de eclipse, y tiene lo que se conoce como el supernúmero del códice, que es un cálculo que hicieron ellos donde coinciden una cantidad de ciclos, ¿no? Mirá vos, y me decías, ese conocimiento astronómico, Sí. ¿cómo venía? ¿Cómo estudiaban? Porque hoy, con la tecnología que hay, bueno, hasta con la tecnología Claro, que hay cosas que por ahí es casi inexplicable, porque el calendario que yo te digo, por ejemplo, de Marte, que está en el Códice Dresde, tiene calculado el periodo de retrogradación del planeta, que no se ve a simple vista, y sin embargo figura ese periodo, y las posiciones. Lo mismo pasa con Venus. En el calendario están calculadas las 4 posiciones del planeta. O sea, cuando uno lo ve como estrella a la mañana, cuando desaparece, o sea, las 2 conjunciones inferiores y superiores, y cuando está como lucero de la tarde. Mario, ¿y como sociedad cómo eran los mayas? ¿Cómo era la estructura, digamos? ¿Cómo se organizaban políticamente ellos? ¿Hay datos de eso? Sí, de los mayas, los datos que hay es a través de estos códices y demás, y mucha gente piensa, dicen, qué sé yo, que los mayas desaparecieron, hablan de mayas galácticos, una cantidad de cosas. Yo te aclaro que yo no sigo calendarios como el de Argüelles, por ejemplo, no lo creo, no lo creo serio. Por eso mi viaje a Guatemala, y donde uno descubre que en Guatemala la cultura maya está más que viva, que hay una población de más del 60% de la población es maya. ¿Pero está viva porque realmente siguen esa cultura o porque Sí, turísticamente les sirve? No, incluso viven con su calendario. En Guatemala el calendario que en Yucatán se llama Solquín, en Guatemala se llama Cholji. ¿Ese es el lugar geográfico donde se ubican los mayas? ¿Esa zona de la América? Desde Honduras, Guatemala, Yucatán. Ajá, entonces me decías cómo era su estructura social, digamos, cómo se Bueno, organizaban. había lo que se conocía como Alachwinik, que era una especie de jefe político, religioso y militar. Era hereditario, era la gente que vivía en lo que conocemos como centros ceremoniales. Ajá. Porque el resto siempre vivió En la periferia. en la periferia. O sea, no es que todos vivían adentro de la pirámide, la pirámide es Únicamente, digamos, esa especie de casta social, sí, digamos. En los... y para los rituales. Para los rituales, o sea, el Alachwinik aparecía en determinados momentos para hacer... ¿Eran de hacer rituales con Sí, humanos? sí, en determinados momentos sí. Después fue cambiando eso. El caso de los aztecas es distinto, pero en el caso de los mayas se terminaron lo que eran sacrificios y demás. ¿La cultura azteca y la cultura maya, digamos, son contemporáneas? Son posteriores. Los aztecas son posteriores.
Por eso, por ejemplo, yo te decía, yo tuve la oportunidad fui invitado a un centro cultural maya que está en Quetzaltenango. Esa ciudad figura como Quetzaltenango en cualquier mapa de Guatemala que vos ves, figura como Quetzaltenango. Y sin embargo, si vos vas a tomar un transporte público, lo que ellos llaman los parrilleros, los buses, eso, en ningún lado va a decir Quetzaltenango, dice Xelajú, que es el nombre en maya. Por eso decís vos que ellos siguen con esta cultura. Claro, pero y Quetzaltenango es una palabra azteca, o sea, está escrita en náhuatl, que significa lugar de Quetzale. Y Xelajú significa 10 cerros. Porque están en alta montaña y es un lugar que no existe el Quetzal. O sea, los mayas tenían resuelto la matemática, tenían resuelto la astronomía, tenían resuelta la cuestión de la siembra, la tenían resuelta... Claro, justamente porque hay calendarios que son para la siembra y demás. El Solkin o el Choljí, que es un calendario de 260 días. Está repartido en 13 días, o sea, 13 nombres, 13 glifos y 13 números, 13 periodos. O sea, 13 por 20 da los 260 días. El maya vivía cotidianamente y vive cotidianamente con ese calendario porque cada día tiene su espíritu propio, su nahual, que dicen ellos. Cada persona nace con una determinada característica de acuerdo a su nahual de nacimiento, ¿sí? Que es lo que sigue en otro tipo de calendario, le llaman sellos. Y básicamente, o sea, lo que hace este calendario es enfocar colectivamente a la sociedad en ese día. O sea, uno tiene su nahual de nacimiento, pero también uno que comparte colectivamente, que es el día en que está viviendo. ¿Sí? Entonces, al saber cuál es la función de ese día, toda la sociedad está enfocado en esos rituales de ese día. ¿Sí? Para la persona que es cristiana, por ejemplo, sería algo similar a como decir el espíritu de Navidad el día 25 de diciembre. Sí, o el 8 de diciembre. O el 8. O sea, ahora, ese nahual entonces te indicaría una especie de personalidad. De personalidad. O sea, sí, los que nacieron hoy, sí, o los que... Pero eso no indica que sean todos iguales. No, porque es muy complicado. Es muy complicado el tema. Yo hago una cerámica y hago lo que se llama la cruz maya, que lo hago de una forma bastante simple. ¿Qué es la cruz maya? Es la cruz de nacimiento que trae uno, o sea, la energía que trae, la cantidad de nahuales. O sea, es como en esta una civilización yo soy de Sagitario, sí, por ejemplo. Es algo más completo. O sea, decir de Sagitario además sería decir yo nací tal día. Sí. El ver una cruz de nacimiento es como una carta natal. La cruz más simple que se hace es una que tiene lógicamente 4 lados, pero la cruz más completa tiene 13, ¿sí? Tiene 13 signos alrededor que son los que me van a dar la personalidad de esa persona. ¿Sí? ¿Y hoy actualmente se hace eso? ¿Vos lo podés hacer? Sí, se hace. Es lo que, si lo comparamos, sería la carta natal. La carta natal. Y hay algo más complejo, que eso están autorizados solamente los que se llaman asquís, que son guías espirituales de hacerlo, es que es unir energía de tus antepasados con las tuyas y armar una gran carta natal, que esa es específica. O sea, ¿Y hoy se hace eso? Sí, se hace, sí. ¿Y quiénes son esos guías espirituales? Y hay varios, o sea, yo tengo, cuando fui a Guatemala, invitado a ese centro, tuve la oportunidad de que me recibió una guía espiritual maya y
me enseñó cosas. Pero esa guía espiritual es porque estudió más y sabe cosas que vos no sabés. Sí, sí, sí. O sea, Ajá. el vulgar de la gente puede decir un chamán, ¿sí? Pero en realidad No tiene poderes mágicos. Digamos. aquí significa el que cuenta los días. Sería la traducción literal. Lo que pasa es que tiene adosado alrededor suyo, es como una especie de psicólogo, ¿no? El guía espiritual. Mezclado eso con los rituales que hace y con el conocimiento de hierbas que tiene y demás. O sea, siempre los rituales mayas están adornados de una cierta escenografía, ¿sí? Es muy interesante en la iglesia esta que yo te digo de Santo Tomás en Chichicastenango, que las iglesias que hay en Guatemala tienen escalones, porque antes fueron centros ceremoniales mayas o lugares, altares mayas, porque después que desaparecieron el catolicismo los centros de eso. ceremoniales y eso, los altares mayas son como apachetas en el norte, o sea, montículos con... entonces, como se reunían ahí los sacerdotes y demás, y construían en Claro. ese mismo lugar. Yo me quedo pensando en esto que vos me decís de los guías espirituales, ¿no? Sí. Que lo que nosotros tal vez de este lado le llamaríamos chamanes, Sí. Y que tiene toda una puesta en escena y todo Sí, un sí. ritual. Tal vez era el ritual de cuando antes sacrificaban humanos, digamos, formaba parte también No, mira, de yo esa puesta en escena. participé, o sea, el que va de turista puede ver, por ejemplo, lo que yo te digo, entrar a la iglesia esta de Santo Tomás, y está la iglesia, al fondo vos ves santos católicos, pero, y bancos al costado, como una iglesia común. Lo que pasa es que en el medio hay 5 altares mayas, que son unos círculos de piedra, qué sé yo, y va a haber mucho pétalos de flores, mucha, lo que llaman las candelitas, o sea, velas, y vas a ver mucha agua, porque los rituales, agua, pétalos, y todos los rituales con ropa típica y hablando quiché, por ejemplo, y vos lo ves que terminan todos de hacer su ritual, se levantan Hacen la cruz. y se van. O sea, que es una mezcla. Claro, y dentro de Guatemala hay un culto que también está muy, muy prendido, que es Amashimón, que es un personaje. Vos podés entrar y hay un pueblito que vive del culto a Amashimón, que se llama Sunil, que tienen una especie de maniquí que está sentado. Incluso creo que en internet podés ver alguna filmación de gente, de turistas. Son siempre lo que ves en internet, los videos de rituales, tanto de Mashimón o de la cultura maya, son rituales para turistas. Ajá. No Puesta en escena, digamos. no entra alguien que no sea maya a un ritual maya, o en el caso mío que yo pude entrar por invitación de la guía espiritual. Si no, no permiten que No, entre y cualquiera. tenés que pasar cierto tipo de pruebas antes de ¿Pruebas de conocimientos? de conocimiento. Sí, sí. Sí, sí, de conocimiento. Es para realmente saber, que ellos Sí. sepan de que vos estás interesado verdaderamente en la cultura. Claro, maya. o sea, que hoy está viva, absolutamente viva la totalmente. cultura maya. Sí, sí, pero es más, o sea, si quieren, hablan en quiché y no entendés nada. O sea, en la zona de ahí, que es Saltenango. Y pasa algo parecido en el lago Atitlán, que son cachiqueles, mayas cachiqueles, también. Y se manejan con su calendario, con su matemática, con Sí. su escritura, pero obviamente conviviendo con la cultura occidental. Mirá, pasa algo similar, yo creo que lo que pasa con la religión judía. El judío festeja su calendario. Claro.
O sea, vive con el calendario gregoriano por una cuestión de que... Sí. El mundo entero lo ha adoptado. Lo ha adoptado, pero sus fiestas son en base a su calendario. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ellos? ¿Qué te llevó a conocer? Guatemala, yo estuve en Guatemala, estuve en Honduras, o sea, yo como escultor me parecía que un lugar como Copán era imposible no ir, por lo que son las esculturas mayas en Copán. Pero Guatemala, yo de Guatemala vine enamorado, o sea, más allá de la pobreza, de lo que uno pueda ver, ¿no? Y del problema militarizante que tiene. Sí, vos fuiste a buscar otra cosa, digamos. Sí, pero Guatemala tiene muchísimos más desaparecidos que nosotros. Claro. Y son todos mayas. Los quieren aniquilar a toda costa. Sí. ¿Y qué es lo que a vos más te sorprende de esa cultura maya? ¿Qué es lo que te llamó más la atención en cuanto al nivel de conocimiento que alcanzaron? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Y justamente yo creo que algo de lo que molesta mucho a las grandes corporaciones y demás es el respeto a la naturaleza, o sea, que no quieren minería, no quieren talas, no quieren, o sea, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Si vos vieras, por ejemplo, fotografía que yo tomé de lo que son los cultivos en Xelajú, no podés creer, en montaña. ¿Crees que hay todavía cosas sin descubrir de los mayas, que la selva lo haya tapado? No, los centros ceremoniales están destapados en un 30-40%, no más. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, uno de un descubrimiento que debe tener 2 o 3 años, al norte de Guatemala, había una pirámide que se la conocía como Danta, que estaba arriba de un cerro. ¿Sí? Hace unos cuantos años atrás, por fotografía de la NASA y demás, se dieron cuenta de que no era un cerro, sino que era pirámide, desde ahí arriba hasta abajo, 172 metros tiene. Son mayores que o sea, es una altura mayor que la que hay en Egipto, ¿no? Se llama el mirador. El mirador se llega solamente en helicóptero. O sea, yo no lo pude hacer porque me salía $120 el pasaje por persona. Para poder hacerlo. Sí. O sea que cuánto por descubrir, o cuánto conocimiento oculto. Sí. Y bueno, y en Palenque vos recorrés la selva y ves montículos. Lo mismo pasó en Honduras. En Honduras tuve la suerte de estar con un antropólogo que es el que descubrió una pirámide que se la conoce como Rosalila, que está metida dentro de otra. O sea, él lo que hizo fue escarbar por dentro y destapar parte de esa pirámide. O sea, que una pirámide dentro de la otra. Sí, Agurcia se llaman, y bueno, y tuve la oportunidad de pasar bastante tiempo con él ahí charlando, y me decía, es muchísimo lo que... Y a vos particularmente, como última pregunta, ¿qué es lo que más te interesa investigar de los mayas, o conocer de ellos? No, a mí lo que me interesa muchísimo es, lógicamente, la parte astronómica, matemática. Yo te comenté, o sea, tienen un sistema vigesimal, con 3 símbolos ellos escriben millones, o sea, tienen el 0, por un pueblo más antiguo que tiene el 0, con el concepto del 0 que conocemos, ¿no? Claro. Y con 3 símbolos podían escribir millones. Bueno, la verdad que da como para seguir conversando esto. Un día entero, un día vamos a hablar el programa entero, inclusive mostrando cosas. Sí. Pero vos estás con tu conocimiento en condiciones de hacer una carta natal, por ejemplo, maya. Y hasta donde yo te digo, hasta los 13, hasta la cruz de 13, de sí. 13 sí. Sí. Más allá ya son los guías espirituales. No, eso no. Únicamente ellos. Sí. Mario, se nos terminó el programa.
Te agradezco muchísimo que hayas venido a charlar con nosotros. Favor. Y bueno, y que ojalá que puedas seguir trabajando por la escultura y por el espacio público, y que en todo caso te escuchen quien te tiene que escuchar. Sí, yo creo que no es por la ciudad más que nada, ¿no? Claro, fundamentalmente por Sí. eso. Gracias, Mario. Muy Muchísimas amable. gracias. Mario Morazán, entonces, especialista, ya lo saben, en cultura maya. Apenas un 1% de todo lo que sabe pudimos hablar. Y de la escultura también, y es un ceramista, y es una persona de acá, es nuestro, de acá de Concepción del Uruguay. Me quedé sin tiempo, nada más que para decirle que nos encontramos la semana que viene, como siempre, para intentar llamar a las cosas por su nombre. Chao, gracias.